¿Qué tal amigos? Hoy trataremos de analizar el cuento El infierno tan temido de Juan Carlos Onetti, publicado por primera vez en la revista Ficción en el año 1957. Para ponernos en contexto, recordemos que Juan Carlos Onetti Borges nació en Montevideo, falleció en Madrid en el año 1994. Fue un escritor uruguayo considerado uno de los narradores más importantes de su país y de la literatura hispanoamericana. Fue precursor de la novela moderna y de la literatura existencialista. Eh, para el análisis voy a seguir el trabajo que realizó Ahmed Oubali, y en base a eso tenemos lo siguiente. El infierno tan temido obedece a la estructura de cuento literario ya definido por Edgar Allan Poe. ¿Qué quiero decir? Que es una narración ficticia breve, donde vamos a tener un inicio, un nudo y un desenlace, que presenta un grupo reducido de personajes, un argumento simple y un ambiente determinado donde la tensión psicológica y el efecto emocional son primordiales para el lector, cuya complicidad interpretativa la solicita el autor. La originalidad de Onetti, fíjense, radica en dejar inconcluso el desenlace. A los que lo leyeron le habrá llamado la atención. Además, deben prestar atención que la enunciación del relato está inicialmente en primera persona del plural, nosotros. El punto de vista único se diluye muy pronto y desaparece totalmente del relato, trasladándose a otras mentes, mutándose en monólogos, focalizándose ora en Riso, ahora en Gracia, para diseminarse al final en la opinión del viejo Lanza, que interpreta la historia parcial y unilateralmente. Es un sórdido relato, donde Gracia, proclive a la perversión, encarna a la mujer fatal y Riso al chivo expiatorio. Mostraré más adelante cómo el relato pasa de un registro sentimental al del género negro, cuando Gracia monta en serpiente venenosa para matar a distancia. El relato no lo explicita, claro, solo habla de las cartas escandalosas responsables de la desgracia de Riso. En este cuento, la narración oscila entre la pasión amorosa y una cruel venganza. El desenlace fatal tiene raíces en la atípica pareja que forman Riso y Gracia. El matrimonio mantiene una relación perversa desde el principio, basada en el amor físico y no ideal. Todo lo separa. La edad, los caracteres, el trabajo, las pasiones de cada uno. Riso es un hombre hecho, o mejor dicho, deshecho. Un animal sedentario y compulsivo, un viudo reprimido de 40 años, con una hija que la tiene internada en una pensión religiosa y que cuida su suegra. Su vida triste y frustrada se reduce a su trabajo en el diario, los cafés y los prostíbulos.
Gracia, por el contrario, representa a la mujer joven, esbelta y ambiciosa, resuelta y exclusiva de la dicha, una actriz de apenas 20 años, llenas de intensidades por la esperanza de convencer y ser comprendida, como ella dice, por sus admiradores, porque según sus palabras, solo se vive de veras cuando cada día rinde su sorpresa. Cuando se casan, sus expectativas bifurcan muy pronto y toman senderos opuestos. Él ve en ella al objeto sexual que iluminaría su vida disipada y solitaria y le haría vivir experiencias de las que siempre ha soñado y que nunca tuvo. Pero el matrimonio duró apenas 6 meses, interrumpido abruptamente por el escandaloso error que describe el narrador, la traición o desgracia a la que se refiere Rizzo, el adulterio que comete Gracia al acostarse con un admirador suyo. Rizzo, que fue tomado desprevenido por este hecho, se siente abatido y herido en su alter ego de macho engañado. Nunca había imaginado que ella lo despreciara hasta ese extremo. No obstante, en su confesión, hecha en estilo indirecto libre, Gracia quiso justificar el acto como una experiencia que se proponía fortalecer y enriquecer su amor por él. ¿Sí? Así como lo escuchan. Pero a Rizzo este pretexto lo ulceró más que lo convenció, y para humillarla y a la vez desquitarse de la afrenta, la obligó a repetir el mismo acto adúltero con él, sin omitir ningún detalle obsceno. Para ella, para Gracia, aquella escenificación humillante la marcó con graves secuelas. Al verse tratada de prostituta, y para él aquello fue un puro juego perverso y malsano, que sin que él se lo esperara, lo excitaría más tarde, durante la recepción de las fotos obscenas. El estado mental de Rizzo empezó entonces a ser ambivalente y a oscilar entre una aguda mortificación producida por el engaño y una deseada reconciliación inducida por la obsesión de reanudar con los goces pasados. Quería volver a poseerla, hacerle el amor por las noches, satisfacer sus instintos sexuales a fondo como en el pasado, sin importarle las aventuras de Gracia, e incluso hasta estaba decidido a sacrificar su orgullo de macho engañado. Pero no hubo reconciliación. Gracia desapareció tras mandar las fotos a sus colegas y sobre todo a su hija menor, hecho que culminó en el suicidio de Rizzo, que lanza un personaje totalmente secundario, narra al lector sin llegar a comprender que el acto fatídico pudiera haber sido inducido por Gracia. Sorprende también sobremanera que el narrador primero desapareciera en el momento más crítico del desenlace y delegara la narración a un viejo personaje poco convincente, este hombre llamado Lanza, que secuestra la muerte de Rizzo
manteniendo la versión del suicidio por decisión personal. Sin embargo, no sorprende la actitud del autor, que enfoca sutilmente la narración desde una perspectiva ambigua para borrar pistas y dejar que el lector elija su propia versión de los hechos. Tal estrategia es la que predomina hoy en día en la literatura moderna. Si nos concentramos en el suicidio de Rizzo y buscamos pistas leyendo el reverso del texto, podemos inferir pruebas evidentes que justifiquen la trama de un crimen pasional cometido por sugestión erótica. O dicho de otra forma, en un crimen perfecto por telepatía o sugestión como una forma de hipnosis a distancia. El adulterio y el divorcio consecuente sumieron a Rizzo de nuevo en la desgracia y en la degradación. No obstante, la recepción de las fotos obscenas causó en él emociones ambivalentes de goce y repulsa. Las posturas obscenas de las fotos le ulceraron y al mismo tiempo le recordaron sus excitadas vivencias íntimas. Sintió, pues, fascinación y obsesión por Gracia. Anheló poseerla de nuevo. Aunque separados, Rizzo no pudo olvidar a Gracia. Su obsesión era tal que se inventó todo un ritual que consistía en visitar los lugares en que vivieron, ir a la misma hora al mismo café, al mismo restaurante, ver a los mismos amigos, caminar de regreso a la pensión y hacer planes para la reconciliación. Pero poco a poco, la distribución escandalosa de las fotos lo humillaron y su voluntad dejó de ser fuerte. Así, su relación se invirtió en comparación con el pasado. Él siendo ahora víctima, ella siendo el verdugo. Y esta perversa relación erótica de amo-esclavo es perfecta para que se lleve a cabo un crimen por inducción. Un excelente tema para la novela negra. Así, teniendo en cuenta la larga mortificación que causaron las fotos en Rizzo, algo semejante a, podríamos decir, aguijonazos de vudú que utiliza el brujo para matar a distancia, la humillación e indignación que sintió al divulgarse el asunto entre sus amigos y sobre todo su hija, cabe concluir que Gracia contribuyó a su suicidio indirectamente, es decir, cometió un crimen a distancia por sugestión pasional. Para corroborar este crimen a distancia, les propongo trabajar una hipótesis que consiste en comparar a Gracia con Lilith. Como ustedes saben, Lilith es un personaje mesopotámico antes de ser bíblico. Era la rival de Eva. La literatura la describe como muy hermosa, con el pelo largo y rizado, generalmente rubia o pelirroja, y a veces alada. Una mujer pérfida, poderosa, malvada y pasional, que seducía a los hombres para pervertirlos y llevarlos a la ruina o al infierno tan temido por pura venganza. Era misógina y despectiva a causa de la impuesta inferioridad de la mujer por el hombre. Y esto hay que aclararlo.
Su leyenda, como la primera mujer creada en iguales circunstancias que Adán, cuenta que se negó a ser sumisa a Adán y abandonó por eso el Edén por propia iniciativa. Constituye el prototipo bíblico de Dalila, Salomé, el mitológico de Hera, Pandora, Helena de Troya, y de la femme fatale que el cine, de la mujer fatal, ¿no? En francés, que el cine y la literatura inmortalizaron con figuras tan míticas como Emma Bovary, Ana Karenina o Gilda, por citar algunas. Valle-Inclán decía: la mujer fatal es a la vez, es la que se ve una vez y se recuerda siempre. Esas mujeres son desastres de los cuales quedan siempre vestigios en el cuerpo y en el alma. Hay hombres que se matan por ellas, otros que se extravían. En el mismo sentido crítico, recordamos a Pavese, a Césare Pavese, cuando nos habla del desamor en su libro Una casa en el océano, y dice: a veces una mujer encuentra los restos de un barco hecho pedazos y decide hacer con ellos un hombre sano. En ocasiones lo consigue. Otras veces una mujer encuentra un hombre sano y decide hacer los pedazos. Siempre lo consigue. Como Lilith, Gracia es también destructiva y fascinante a la vez, altiva y venenosa, como la serpiente del Edén, calculadora e inquietante, sexualmente insaciable y una perfecta asesina de hombres. Como Lilith, Gracia sintetiza muchos arquetipos de la mujer fatal. Aparece en el relato como una muchacha inocente y virgen. Tiene 20 años cuando se casa con Rizo, un viudo que le doble la edad, reprimido, egoísta y machista, que la va a iniciar a todos los vicios prohibidos de la sexualidad para convertirla en mujer perversa. Una vez realizadas estas lecciones, ella, por insatisfecha o por buscar experiencias más excitantes, decide darse a otros. Solo después del divorcio, cuando la repudia Rizo y la trata de prostituta, se mutará en Lilith para vengar su feminidad ofendida. Sí, el amor expresado a Rizo era pura farsa. Esto incita a pensar en la hipocresía de Gracia, en sus promesas de amor como parte de la misma farsa que muestra en el cartel del teatro. Después del divorcio, Gracia, como Lilith, bella y sensual actriz, no aceptó la idea de verse sometida y luego despreciada por un hombre al que solo le interesaban sus encantos y no su libertad. Como Lilith, Gracia emplea en su venganza esa seducción que excita el instinto animal del hombre tentado por gozar y dominar a su presa femenina, sin siquiera adivinar el infierno tan temido que lo espera en la esquina para engullirlo. Calculadora y maléfica en su premeditación, Gracia programó el envío de las fotos obscenas a intervalos, disparadas como saetas envenenadas, segura de que darán en el blanco, en el ser más profundo del hombre, en el tendón de Aquiles, que es su propia hija, viendo las escenas demoníacas causando su muerte
en el momento preciso en que él, ironía del destino, había deseado volver con ella. El infierno tan temido impresiona por el manejo singular de las voces, donde el narrador se desdobla y deconstruye la narración en varias instancias y voces, infringiendo las leyes de la narración clásica, como la abolición de la cronología y del concepto de reflejo de la realidad mediante el lenguaje, ofreciendo varios puntos de vista, como la insólita justificación que da gracia de su adulterio, o el ambiguo caso de la muerte de Rizo, dejando el sentido del relato inconcluso y la historia diseminada, donde el lector está invitado a dar su propio punto de vista. La narración deja de ser lineal y abandona la omnisciencia para fragmentarse en múltiples escenarios y comportamientos de profunda psicología. El infierno tan temido ofrece, en efecto, un enfoque narrativo múltiple. El incipit muestra un narrador omnisciente al contar la historia externamente, sin tener nada que ver con los hechos relatados. Poco después desaparece y adquiere la voz de un narrador testigo presencial. Y para cerrar el relato, cede la voz a un tercer pseudo narrador, que se llama Lanza, al que da procuración para concluir sobre la muerte de Rizo. Rizo y Gracia son socialmente incompatibles. Por la diferencia de edad, lo dijimos, el carácter y el oficio, la diferencia que causa su incomunicación e incomprensión. Históricamente representan el arquetipo consagrado de mujer objeto explotada sexualmente por el hombre macho, puesto que a Rizo solo le interesa el cuerpo de Gracia. Psicológicamente, la reacción de Gracia simboliza la condena del machismo y del egoísmo masculino, siendo el envío de las fotos el arma homicida de la venganza. Filosóficamente, podríamos decir que la pareja plantea el tema del existencialismo, donde el infierno tan temido no es sino la relación conflictiva con el otro. Como ven, la literatura puede crear mundos ficcionales que nos permitan atestiguar la insoportable pesadez de la realidad y burlar a la misma muerte, nuestro verdadero infierno tan temido. Si les gustó este comentario, no dejen de suscribirse a mi canal de YouTube. Desde ya les agradezco que me hayan prestado atención.